Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Biologando. El día de hoy estamos invitando al biólogo Joaquín Ugarte, quien ha estudiado en la Universidad San Agustín de Arequipa y tiene una maestría de gestión y conservación de la naturaleza y es coordinador actualmente nacional de educación ambiental para el programa para la conservación de los murciélagos del Perú. Y justamente con él vamos a hablar sobre ese tema, pero antes de eso le preguntamos a Joaquín cómo así se animó a estudiar biología. Hola Joaquín. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Y hola a todos los que nos están viendo. Bueno, el estudiar biología creo que estuvo en mis genes, porque desde que tengo uso de razón era la carrera que me gustaba. Claro que cuando era pequeño no sabía que era biología, Claro. pero sí sabía que mi vida era el trabajo en el campo, me gustaba mucho el campo, y siempre en las vacaciones la pasaba en el campo, y sobre todo la relación con los animales. Mi madre, de hecho, ayudó mucho a desarrollar esto porque tenía un pensamiento bastante crítico que creo es lo importante para seguir las ciencias biológicas. Qué bueno, me alegro mucho. Y bueno, entrando ya al tema, y en estas últimas semanas se ha hablado mucho del origen del COVID-19. Y gran parte de científicos y opinólogos han identificado como al murciélago de Wuhan como el posible, digamos, transmisor de este virus. Y a partir de eso se han generado muchos problemas, porque la gente cree que todos los murciélagos que andan por ahí probablemente nos pueden contagiar, o si no del COVID, de cualquier otra enfermedad. Entonces, un poco explícanos, Joaquín, de acuerdo a tu experiencia, tu conocimiento sobre los murciélagos, si esto es cierto o qué deberíamos realmente entender en esta relación de los murciélagos con el COVID. Bien, sí, creo que esta es una de las partes que crea más confusión, más aversión y además de la aversión que ya se tenía a los murciélagos, naturalmente, de repente desde la escritura del libro de Bram Stoker sobre el vampiro, sobre el conde Drácula, ya con esto se ha agravado un poco, pero bueno, todo nace con medias verdades, medias falsedades, ¿no? Es cierto que los murciélagos son portadores hasta de 2 docenas de virus diferentes que podrían en algún momento ser transmitidos a los humanos o a otros animales, pero al igual que otros animales, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, los perezosos, los armadillos, a los mismos osos hormigueros, también son portadores de virus o bacterias. Hay plantas incluso que también pueden transmitir alguna enfermedad. Entonces, si bien todavía no se ha definido completamente, científicamente, con certeza, que el origen del COVID-19 ha sido dado desde los murciélagos, sí existen muchos indicios que sí es así, puesto que comparte más del 90% este nuevo virus, este nuevo COVID con el antiguo SARS, con el anterior SARS, perdón, que sí está demostrado que salió de los murciélagos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que ellos sean los portadores, ellos no son los culpables de esta pandemia. Ellos no son los culpables de que este virus haya saltado a otro hospedero, en este caso el humano, y que se haya vuelto más virulento, es decir, su transmisión es altísima de la que naturalmente podía haber tenido en el murciélago, sino la culpa es de los humanos, porque estos son los que han ingresado, por un lado, a su territorio, los han estresado, han deteriorado su hábitat, y por otro lado los han capturado también para llevarlos a los mercados estos conocidos como mojados o húmedos, ¿no? Como el de Wuhan, en los que las condiciones de temperatura, de humedad, se prestan para que la transmisión pueda darse del murciélago directamente hacia el humano o hacia un hospedero intermedio, en este caso se cree que es el pangolín, ¿no? En el caso del SARS fue una civeta, que es una especie de, como un gatito, digamos, de patas cortas, es una familia que no hay acá, y entonces es el humano el que está haciendo esto. Ahora, ¿qué pasa? Estos virus, normalmente, si bien los tiene el murciélago nunca desarrolla la enfermedad, puede ser solo portador, ¿no? Lo que pasa es
que tiene una temperatura más elevada el murciélago que los humanos, por ejemplo, y también tiene un sistema inmune bastante más avanzado que el de los humanos e incluso otros mamíferos. Los murciélagos tienen un sistema inmune bastante avanzado en comparación, por ejemplo, de monos, se ha hecho pruebas con felinos también, para ver la resistencia a virus. Por un lado, es porque el metabolismo de los murciélagos es más rápido. Ellos, al volar, incrementan su temperatura, a veces pasan los 40 grados, cuando nosotros normalmente tenemos 37 grados. Entonces, esta temperatura elevada es como una fiebre, por ejemplo, en nosotros, ¿no? Que ayuda a matar a los virus. En este caso, los murciélagos, como es permanente, es diaria esta elevación de temperatura, hace que el virus jamás desarrolle la enfermedad en ellos. ¿Qué pasa cuando el humano interviene en sus hábitats o los captura para llevarlos a un mercado? Los murciélagos se estresan, ya no vuelan diariamente, están encerrados, ya no desarrollan esta temperatura. Ese estrés, esta falta de la temperatura elevada, hace que su sistema inmunológico baje y el virus se desarrolle dentro del murciélago, se multiplique, se vuelva virulento, como se dice, y salte, pues es lo que se llama el desbordamiento, ¿no? Cuando salta de los hospederos hacia otros hospederos. Y en los mercados, por ejemplo, donde están varias especies juntas, que normalmente en la naturaleza no estarían juntas. Están separados. Sí, sí. Exacto. Entonces en el mercado, si está una jaula de murciélago encima de la jaula del pangolín, salta el virus y luego a los humanos, que tampoco deberían estar juntos a los murciélagos, ¿no? Eso es la posible explicación y que ya fue publicado hace más de 10, 15 años en más de media docena de artículos científicos que explicaban. Por eso es importante hacer caso a los científicos y ahora están viendo más a los científicos que antes. Sí, claro. Sí, es increíble. Cómo podía desarrollarse una pandemia tal cual se está desarrollando ahora, ¿no? Ahora, hay varios virus que cuando comenzamos a mirar ya la información que empieza a salir, o mejor dicho, la gente comienza a apreciar la información que los científicos han venido dando con mucho tiempo de anticipación, y comenzamos a encontrar que hay varios virus, efectivamente, que tienen un origen animal, ¿cierto? Y que algunos más virulentos que otros, pero ya eso nos iba diciendo más o menos por dónde venían los problemas. El asunto era efectivamente no echarle la culpa a este animalito, sino las condiciones que se generaron para que eso suceda, y que por lo general somos nosotros los que damos esas condiciones para que se produzcan estos hechos, ¿cierto? Es correcto, es como lo han dicho algunos periodistas, algunos científicos que con seriedad han hecho algunas publicaciones, es nosotros creamos el virus, nosotros generamos esta pandemia. Y no estoy diciendo que creamos el virus porque lo hayamos hecho en un laboratorio, Sí, claro. sino porque hemos, como dices, hemos dado las condiciones para que haya ese salto de la naturaleza hacia nosotros, ¿no? De los animales hacia nosotros. Es como el ébola, que también era porque los humanos comenzaron a ingresar, se cree que a unos refugios de estos murciélagos, de los zorros voladores, que es, ahora son familias diferentes a las que hay acá, ¿no? Los cerros voladores o los rinolofidos, que son de los que se cree que apareció el COVID-19, que no existen, por ejemplo, en América, ¿no? Y que tienen otro tipo de metabolismo, es más, son subórdenes diferentes a los subórdenes taxonómicos que tenemos acá de murciélagos. Es como decir, bueno, hay dos aspectos acá que me gustaría conversarlos analógicamente, ¿no? Uno, sabemos que los tigres, los jaguares, los leones, los osos muerden y se pueden comer a una persona, son carnívoros, ¿no? Si nosotros nos acercamos a ellos, no es la culpa de ellos, de que nos hayan comido o algo por el estilo, ¿no? Sí. Sino es nuestra, porque nosotros estamos sabiendo que ellos, que hay un riesgo de que nos coman, ¿no? Lo mismo existe con los murciélagos y otros animales, solamente que nadie hizo caso a ese riesgo, no se escuchó debidamente ese riesgo que era que existen algunos virus que podrían ser transmitidos, ¿no? Ese es uno. Y otra es la analogía que hacemos también, que quiero hacer con respecto a los murciélagos, ¿no?
hasta ahora los estudios indican, y no quiero culpar ni salvarnos nosotros, pero los estudios que se han hecho hasta ahora más están relacionados a estos zorros voladores, que es una familia teropódide, o el suborden de los megaquirópteros que viven en Asia, en África, en Oceanía, ¿no? Que es donde más han encontrado estos virus, y los que tenemos en América en general, ¿no? Tanto Norte, Centro y Sudamérica. El virus que más se estudia acá, por ejemplo, es el de la rabia, ¿no? Que es transmitido por un murciélago hematófago, ¿no? Que es el vampiro, y que puede ser adquirido por cualquier mamífero. Pero es más fácil que una vaca o un perro nos transmite la rabia a que un murciélago sea el que nos transmita la rabia. Más bien, ya se han dado casos, se ha estudiado casos en que cuando el humano se ha acercado a los refugios de los murciélagos acá en Sudamérica, el humano es el que ha transmitido la rabia al murciélago. Increíblemente lo que se cree, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, en México, que se han encontrado algunos otros virus, también aquí en las especies de Sudamérica, pero que son relativamente menores de toda la cantidad que se ha encontrado en países de Asia o de África, ¿no? Aquí en el Perú, casi a la semana siguiente que empezó todo, por lo menos con la cuarentena, eh, en Cajamarca, por ejemplo, aparecieron algunas personas, según los reportes, que querían ya exterminar a los murciélagos porque se creía, lógicamente, que eran los mismos murciélagos y que iban a traer, si no ese, otra enfermedad. Entonces, ¿qué de cierto es eso? Yo entiendo de que... Claro. Sí, las posibilidades son las mismas que, por ejemplo, hay algunas enfermedades que los chimpancés han transmitido a los humanos, ¿no? Ahora, los chimpancés son del orden primates, al igual que los humanos somos del orden primates. Estamos en el mismo orden, al mismo nivel que los murciélagos de Asia, de África, son del orden Chiroptera, al igual que los murciélagos de acá son del orden Chiroptera. O sea, estamos al mismo nivel del orden. Entonces, si los chimpancés transmiten estas enfermedades, estos virus, tenemos que matar a todos los del orden primates, es decir, incluyendo los humanos. Es como creer que los humanos también tenemos las posibilidades de transmitir esos virus que pueden tener algunas especies, otras especies de primates, ¿no? Entonces, de hecho, está el miedo de las personas. Muchas veces las personas actúan por miedo y desconocimiento y comienzan a tomar decisiones erradas, decisiones que terminan afectando a especies que en realidad son benéficas para nosotros. ¿Y por qué son benéficas? Cuéntanos un poco la importancia que tienen los murciélagos, porque mucha gente está conociendo más a los murciélagos o por un cómic que por ahí siempre hemos conocido de un superpoderoso, o de los murciélagos de Wuhan, que nos han generado toda esta situación en la que nos encontramos, que todavía está por confirmarse, pero los murciélagos en realidad son tan siniestros como algunos están tratando de pintarlo, o en realidad tienen una importancia en los ecosistemas. Cuéntanos. Perfecto, eso es algo que justamente buscamos con el programa de conservación de murciélagos del Perú, que es parte de la red latinoamericana de conservación de murciélagos, que es desmitificar justamente esto, ¿no? Hace un rato mencioné la obra de Bram Stoker, que posiblemente a partir de eso, bueno, muchos educadores ambientales alrededor del mundo que protegen a los murciélagos, dicen que a partir de eso es que se crea un aspecto negativo hacia los murciélagos, porque primero, es una obra de terror que usa al murciélago como elemento central, digamos, de lo que causa el miedo. Y en segundo lugar, fue la primera película, todavía en blanco y negro y muda, de terror que sale para el mundo. Entonces, cuando la gente por primera vez iba a un cine a ver una película de terror, lo primero que aprende y se le queda grabado en la memoria y durante generaciones es que los murciélagos son malos. Pero yo creo que esto va mucho más atrás y tiene que ver con muchas culturas. En el hemisferio, perdón, en la zona tropical en el mundo, existen culturas que adoraban a los murciélagos, los veneraban,
los tenían como dioses y sabían los beneficios que traían, por eso los veían bien. Los murciélagos son importantes por diversos motivos, pero es algo completamente desconocido, se podría decir para más del 90%, no solo de personas en el Perú, sino en el mundo, y por eso la misión del Programa para Conservación de Murciélagos del Perú como parte de la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos, que a su vez está ligada a otras redes similares a nivel mundial, tratamos de desarrollar un esfuerzo grande para desmitificar a los murciélagos, para que se conozca realmente sus beneficios. Puedo comenzar diciendo, solamente como ejemplos, que creo que es lo que más entendemos con facilidad. Más de la mitad de frutas que encontramos en el mercado diariamente, cuando vamos a hacer las compras, bueno, en estas condiciones ya no es diariamente, cuando vamos a hacer las compras, están ahí gracias a los murciélagos, porque los murciélagos han polinizado las Ah, plantas donde se desarrollan, comenzando por el plátano, que es una de las frutas más consumidas a nivel mundial. Entonces, no solamente estamos hablando de que nos dan cierta seguridad alimentaria, sino estamos hablando de negocios de miles de millones de dólares en el mundo, que están gracias a los murciélagos. ¿Y qué pasa? Plantas como esta, plantas frutales, son las que se llaman quiropterofílicas, es decir, que quieren a los murciélagos y abren sus flores solo de noche, y las flores son blancas para que sean más fácilmente vistas por los murciélagos, más son aromáticas para que sean más fácilmente sentidas, olidas por los murciélagos. Entonces, estas flores, es más, algunas han coevolucionado tan perfectamente con el hocico del murciélago que calzan para solo ser polinizadas por murciélagos, ¿no? De noche no hay picaflores, de noche no hay muchas abejas o avispas que estén volando y polinicen. Entonces, muchas plantas que comemos, muchas frutas que comemos están gracias a ellos. Otro de los beneficios son, por ejemplo, la dispersión de semillas. Los murciélagos son los primeros que reforestan un bosque que ha sido deforestado. Pues al comer las frutas y al volar, defecan con las semillas, que incluso caen con su abonito y comienzan a crecer nuevamente plantas, más eficientemente que con aves y roedores que también comen frutas y también dispersan semillas. Pero lo que pasa es que las aves y los roedores no van a lugares abiertos por temor a los depredadores. O sea, dispersan las semillas dentro del bosque. En cambio, los murciélagos sí vuelan en lugares abiertos, entonces sí ayudan a reforestar zonas que han sido deforestadas, zonas abiertas, ¿no? Eso es un rol importantísimo. Y finalmente, uno que cumple más del 70% de las especies que hay en el mundo. En el mundo hay más de 1.400 especies de murciélagos, de las cuales el 70% come insectos. Un solo murciélago de apenas 5 gramos, estamos hablando del más pequeño de un ratón casero, puede comer más de 1.000 mosquitos en una noche. Un solo murciélago. Y en las ciudades, incluso como Lima, Arequipa, sobre la ciudad suele haber 5 o 6 especies de murciélagos insectívoros alimentándose de mosquitos, de polillas, pueden comer entre 200 y 400 polillas en una noche, y estamos hablando de polillas que generalmente son plaga en campos de cultivo. Entonces están evitando, por un lado, vectores de enfermedades como el dengue, ¿no? Al comerse literalmente toneladas de insectos en cada noche, porque son miles de murciélagos los que están volando sobre nuestras cabezas y no lo sabemos, y están evitando que haya mosquitos que nos piquen y nos puedan transmitir alguna enfermedad. O la simple molestia de que nos piquen, de por sí ya es un beneficio por parte de los murciélagos. Y por otro lado están logrando que tengamos cultivos más sanos, ¿no? Existe, de hecho, en Europa ya la tendencia a hacer casas de murciélagos alrededor de los campos de cultivo. En Estados Unidos ya está comenzando, estamos tratando de involucrarlo acá en Perú. Acá en Arequipa hemos sido los primeros en hacer casas para murciélagos, ya hace como 4 o 5 años. ¿Y qué es lo que se están evitando? Gastar 6.000 millones de euros al año en agroquímicos.
es una cantidad bastante considerable para la economía mundial. Es como el negocio del tequila, el tequila que depende de los murciélagos porque el ágave es polinizado por los murciélagos, es un negocio de $2.000 millones al año, que sin los murciélagos no existiría, pero no era reconocido porque la gente más bien iba a las cuevas y los mataba. Hay un ejemplo clásico, por ejemplo, que se dio hace como 10 años en el norte de Argentina. Debajo de un puente vivían cerca de 10 millones de murciélagos insectívoros. Y la gente dijo, ah, no, murciélagos que son terribles, traen mala suerte, que son animales del diablo, que van a transmitir rabia, etcétera. Cerraron el lugar donde estaban los murciélagos viviendo y apenas quedó, creo, 1 millón, 1,5 millones de murciélagos de los 11 millones de murciélagos que había ahí. Y ese verano, en Valle Abajo, en Argentina, hubo dengue, chikungunya, no recuerdo qué otras enfermedades más, a toda la población del valle. O sea, la respuesta fue inmediata y claramente se mostró cómo era que los murciélagos cumplían ese rol en el ecosistema, ese beneficio en el ecosistema. Hay un científico europeo que dijo alguna vez, si nos quedamos en el mundo sin abejas, sin hongos, sin bacterias y sin murciélagos, se rompe completamente el equilibrio del mundo, ¿no? Y no le falta razón, porque la verdad hemos, digamos, tan tremendamente mostrado a un murciélago como que es, digamos, algo tenebroso, es parte, digamos, ¿no? de la situación del terror, es decir, lo han pintado a nuestros murciélagos como un animal que no está ni se acerca mínimo. Es más, algunos creen que todos los murciélagos beben sangre, ¿no? Y tampoco es cierto, ¿cierto? O sea, hay los insectívoros, hay los frugívoros, o sea, hay diversos tipos, digamos, de murciélagos, y en realidad son muy pocos, y algunos que conozco como el pijiri, como dicen los ayánicas, Así es. pero digamos, no es pues la gran mayoría, no es el gran problema, y como tú nos estás demostrando, los murciélagos en realidad tienen mucho más por lo cual debemos agradecerle, ¿no? Que tener que buscar su eliminación, ¿no? Exacto. Incluso el pijiri, que es el vampiro común, que es el que se alimenta de sangre, que de las más de 1.400 especies de murciélagos que hay en el mundo, solo existe esta especie que se alimenta de sangre de mamíferos, y hay otras 2 especies que se alimentan de sangre de aves en la selva. Entonces, solo son 3 especies que se alimentan de sangre de las más de 1.400 que existen en el mundo. Como te decía, el 70%, o sea, casi 900 especies se alimentan de insectos. Y el resto de flores, de frutos, algunos de peces, hay otros exclusivamente de ranas, etcétera, ¿no? Pero incluso el vampiro común da un beneficio, tiene un beneficio para el hombre, que se está estudiando recientemente. Hay 2 cosas. Uno, tiene un factor anticoagulante en la saliva, que antes de alimentarse su presa lame, porque tiene un adormecedor y un anticoagulante. Entonces la presa no siente el corte que le hace con los incisivos, no con los caninos como nos muestran en la televisión. Y este anticoagulante se está usando para disolver coágulos en el torrente sanguíneo y algunas otras enfermedades relacionadas con esta. Y es 3 veces más efectivo que cualquier anticoagulante artificial que conozca hasta ahora la medicina humana, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, es una especie bastante longeva. Dentro de los mamíferos, el tamaño determina cuánto vive una especie, ¿no? Por ejemplo, un ratón puede vivir de entre 3, 4 años, ¿no? Un gato ya puede vivir 7, 10 años, un perro puede vivir hasta 15 años, no sé, una vaca 50, quizá una ballena más de 100. Entonces el tamaño determina la longevidad, pero los murciélagos con ese pequeño tamaño, o el porte de un ratón, pueden vivir a más de 40 años. Entonces tienen un gen de longevidad que se está estudiando también y ya se está probando con buenos resultados, no solamente, no es para alargar la vida de los humanos, pero sí, por ejemplo, para atacar algunas enfermedades degenerativas o del sistema nervioso como el Alzheimer y está teniendo buenos resultados, ¿no? En Eh, conclusión, los murciélagos realmente son nuestros amigos, son aquellos que nos permiten alimentarnos, son aquellos que probablemente nos van a resolver algunos problemas de salud,
en realidad son aquellos que debemos conservarlos. En realidad, más que eliminarlos, hay que conservarlos, hay que mantener sus ecosistemas, ¿no? Y en especial creo que hay que desmistificar toda esta información a la cual nos han tratado de meter desde niños respecto a él. O sea, yo creo que merecen nuestro respeto realmente los murciélagos. Muy Es bien. correcto. Muy bien, Joaquín, te agradezco mucho. Creo que ha sido bien, bien, bien importante lo que nos has informado para tener claro de los murciélagos no son los responsables del COVID, pueden tener el virus probablemente, pero no son ellos los que produjeron el salto de un lado al otro. Y dos, tienen una importancia fundamental en los ecosistemas. Eso nos ha quedado claro. Te agradezco la información que has compartido con nosotros. Y le decimos a nuestros amigos de Biologando que Joaquín y yo nos quedamos en casa. Hasta el próximo programa. Gracias.